Tenía 16 años cuando inicié mi primer negocio. En ese momento yo hacía diseño gráfico. Lo único que hacía era vender diseños, era ayudar a otras personas a hacer diseños, imprimirlos en lonas y ponerme a vender estos diseños impresos. Lo que más me aterrorizaba en ese momento es que cómo voy a decirle a esa persona que realmente tengo experiencia laboral si nunca lo había hecho antes. Y lo que hacía y lo que muchos emprendedores al principio hacen es mentir. Es muy normal, o sea, cuando eres una persona que no tiene experiencia laboral y quiere mentir y quiere tener la confianza de un cliente, es normal mentir. Es muy normal decir una pequeña mentira o muchas mentiras, es muy normal, para que esa persona confíe en nosotros de que podemos hacer el trabajo, porque en ese momento yo estoy confiando en mí, tú estás confiando en ti mismo, estamos confiando que nosotros podemos hacerlo y por eso estamos mintiendo, aunque no sea cierto lo que estamos diciendo. Y recuerdo que hice mi página en Facebook, hice mi página en Instagram, empecé a subir publicaciones de venta y empecé a hacer yo mi propio negocio digital en ese momento. Curiosamente empiezo a hacer lonas en donde yo me pongo a publicitar, empiezo a publicitar más bien mi negocio como un lugar en donde puedo dar publicidad a los demás, cosa que no era cierto. Yo lo único que hacía era diseño, realmente no estaba vendiendo publicidad de nada ni a nadie. Recuerdo que imprimí una lona donde venían algunos servicios, diseño web, diseño de logotipos, publicidad y marketing. Pero realmente lo que estaba haciendo en ese momento era llamar la atención de las personas. Llamar la atención con cosas que no sabía hacer al 100%, llamando la atención con servicios que realmente no sabía hacer, nada más para agregar, para llenar la cartulina, para llenar mi anuncio de cosas que realmente no sabía hacer, pero sabía que los negocios necesitaban. Al principio me sentía mal, realmente me sentía y me daba mucha pena, porque ¿cómo voy a estar diciendo que sé hacer páginas web si no sé ni siquiera publicarla? Nunca he comprado un host, nunca he comprado un dominio. Y yo decía que hacía páginas web, sí, hacía páginas web, pero nunca había publicado una. O decir que también hacía marketing y no hacía realmente marketing, lo único que hacía eran diseños publicitarios y hasta ahí. Cuando tienes poca edad es muy normal que mientas cuando quieres empezar a emprender, o más bien cuando quieres conseguir clientes. Es bastante normal, no te sientas mal por eso, es muy normal porque lo que quieres es ganarte la confianza del cliente, y ganarse la confianza del cliente es lo más complicado. Y créeme que muchos negocios a día de hoy siguen mintiendo, siguen diciendo que saben hacer tal cosa cuando realmente no lo saben hacer, o simplemente decoran el mensaje, decoran la palabra para que el cliente tenga más confianza. Y al final de todo terminan comprando un producto o un servicio cuando realmente trasfondo de esa palabra el 80% de lo que dijeron es mentira y el 20%. Cuando tienes 16, 17, 18, 19 años es complicado conseguir clientes, y es el mismo problema que tú y yo hemos tenido por siempre: la edad. La edad es un factor demasiado complicado para las personas que están intentando emprender, y es que las personas mayores no quieren confiar en personas que tienen poca edad, por lo mismo de que no tienen experiencia, por lo mismo de que realmente no tienen un negocio aunque dice que lo tienen. Las personas grandes ya saben que cuando ven a una persona con 17, 18 años y dicen que tienen un negocio, realmente no lo tienen. Y no es cosa mía, ni es cosa tuya, sino que simplemente ya son personas grandes y saben que ellos también lo hicieron en el pasado, también ellos lo hicieron al principio. Decir que tienen un negocio cuando realmente no lo tienen es algo muy normal. Y cuando yo tenía 16 años y imprimí esa lona, yo decía que tenía una empresa cuando realmente lo que estaba haciendo era emprender. Ahora, ¿cómo conseguí mis primeros clientes? Realmente lo que hice al principio fue trabajar con un familiar. Trabajar, ayudarle en su propio negocio a diseñar imágenes para, en ese entonces, lo que es una empresa de diseño para ciclistas. Es lo que yo estaba haciendo. Realmente me estaba generando unos pocos ingresos para que yo pudiera meterle a mi publicidad, o más bien meterle a mi equipo para mi propio negocio, y de ahí conseguir más clientes. Cosa que no sabía hacer, no sabía cómo conseguir clientes. Entonces mi idea en ese momento, la idea más ordinaria de cualquier otro negocio, era imprimir una lona y ponerla fuera de su casa o ponerla fuera de su local para que las personas que pasaran por ese lugar contrataran mis servicios. Y eso fue lo que hice, pero la imprimí y no la puse afuera de mi casa, la imprimí y la puse afuera de la casa de mi novia. ¿Por qué? Porque no quería que las personas de mi alrededor, las personas que vivían alrededor mío, se enteraran de que yo ya estaba con mi propio negocio. Me daba pena, me daba mucha pena que las demás personas vieran que yo estaba ya con mi propio negocio. Entonces imprimí esa lona, la fui a poner a la casa de mi novia y allí estuve aproximadamente unos 6 meses y nunca llegó ningún cliente, ni uno. 6 meses esperando un cliente y jamás llegó ninguno. Realmente me decepcioné demasiado, me sentí muy mal, me sentí muy triste, sentí que mi negocio no estaba funcionando. Pero es que desde el principio yo estaba haciendo las cosas mal, estaba haciendo publicidad, un término que odio. Y por eso mismo las personas no me contrataban, porque era una lona, un negocio que jamás en su vida habían visto y lo había puesto en un lugar donde no iba a funcionar. Entonces 6 meses después quito la lona de la casa de mi novia y la traigo para la mía.
Pongo la lona afuera de mi casa y a las pocas 3-4 semanas me llega un primer cliente. Me pide un proyecto o me pide exactamente una lona. Me pide exactamente el diseño de una lona, la imprimo, se la vendo. ¿Qué es lo que pasó con ese cliente? Que le quedé mal con la fecha, ¿vale? Le quedé mal con la fecha, le quedé mal con el diseño, tuve algunas faltas de ortografía y tuve que volver a hacer todo el proyecto. Esta persona que me había pedido esta lona vino hasta mi casa a pedirme el proyecto. Me pidió ya la lona impresa, la cual no tenía para esa fecha porque la persona que me imprimía me había quedado muy mal. Y fue realmente una experiencia demasiado penosa. Fue una de las experiencias más horribles, fue una de las sensaciones más horribles porque fue el primer cliente que tuve y a ese cliente le fallé como no debía de haberle fallado. Y fue una experiencia demasiado desagradable para mis primeras semanas emprendiendo. Tiempo después empezaron a llegar más clientes, 3 o 4, realmente no fueron muchos. Y me pidieron pequeños proyectos, pequeños diseños, me pidieron cotizaciones. Realmente se notaba un interés por las personas que llegaban. Pero muchos de esos proyectos ni siquiera me los pagaron. Uno de esos clientes me pidió un diseño para un grupo de música, el cual yo diseñé y se lo entregué al cliente y nunca me pagó y se desapareció de mis redes sociales. Una experiencia que aprendí de ahí es que nunca entregues tu proyecto antes de haber cobrado el dinero o antes de que esa persona confirme que realmente lo quiere. Después llegaron personas a preguntarme que cuánto era el precio que yo cobraba por hacer la página web y yo tontamente respondía cosas que ni siquiera tenía que haber dicho. Respondía cosas que las personas entendían mal, entendían como que solamente hacía el proyecto y los dejaba ya. Y dejaba ir un proyecto cuando lo que podía haber hecho en ese momento era hacer que estos clientes me pagaran recurrentemente cada mes y no solo por proyecto. No sabía vender, no sabía comunicarme, no sabía realmente cómo vender mis servicios. Sabía lo que hacía, pero no sabía cómo venderlo. Y eso es algo muy normal con personas que apenas están intentando emprender un negocio. No saben vender, no saben hablar y no importa que digas que sí, realmente no lo sabemos hacer. Hasta la fecha he tenido errores intentando vender mis servicios porque hay palabras que no debo de haber dicho, hay palabras que los clientes entienden mal, hay palabras que simplemente los clientes no quieren escuchar y les aburres, los duermes en tu proceso de ventas. Y así fue pasando el tiempo, fueron pasando los días, fueron pasando las fechas hasta que empecé a innovar con otro negocio, ¿de acuerdo? Empecé a dejar mi negocio de la publicidad, de la imprenta, de los diseños gráficos e empecé a meterme ahora con el mismo mundo del diseño, empecé a lanzar mi propia línea de ropa. Con mi familiar y que les había platicado al principio, empezaba a hacer estos diseños y esa persona me ayudaba a mí a imprimir estas playeras y yo mismo empezaba a vender estas playeras. En ese negocio me empezó a ir mejor porque a pesar de que empezaba a vender mucho más que lo que vendía haciendo diseños, empecé a conocer más lo que era el marketing digital. Empecé a meterme completamente al mundo digital porque ya tenía muchísima experiencia publicando videos, creando contenido, todo lo que tenía que ver con el social proof, todo lo que tenía que ver con el engagement, ya lo conocía, dominaba perfectamente las redes sociales, el contenido y cómo funcionaba con las personas. Lo único que me faltaba era meterme a temas específicos de marketing. Por ejemplo, el email marketing, métricas de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Yo conocía realmente cómo funcionaba la creación de contenido, realmente sabía qué contenido funcionaba y qué no, pero no sabía cómo aplicarlo en los negocios. En ese momento realmente me daba mucha pena, explicarle eso a las personas porque no confiaban en mí. O sea, realmente cuando yo les decía, es que sé hacer marketing digital, güey, apenas si subes una publicación a tu página, no sabes marketing digital. Y eso es lo que yo intentaba evadir, que las personas vieran que realmente sabía marketing digital cuando no hacían ni el 20% de lo que la palabra abarca de marketing digital. Entonces, con este negocio empecé a aprender todavía mucho más sobre redes sociales, empecé a crear formatos, empecé a crear más videos, empecé a desarrollarme más mi cultura de hablar frente a la cámara, empecé a llenarme de relaciones que me empezaban a dar frutos, que me empezaban a conectarme con otras personas. Y eso fue una buena oportunidad. Porque al principio, cuando no tenía nadie quien me ayudara en ese momento, lo primero que estaba haciendo era buscar con más personas. Empezaba a buscar más relaciones, empezaba a juntarme con más personas para que me dieran la oportunidad de conocer a más personas y que esas personas me llevaran con más personas. Y crear mi línea de ropa fue una buena oportunidad, fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia para mí, para las personas que me rodearon, porque me dio muchísimas oportunidades y realmente me hizo ganar más experiencia de la que ya había tenido previamente. Después de eso, mi negocio de las playeras fracasa y me voy a un negocio de lentes. Me pongo a fabricar lentes, busco un proveedor en China, compro lentes y los revendo por Mercado Libre y por mi propia cuenta.
Meses después, ese mismo negocio fracasa y ¿sabes qué? Digo, ok, mira, yo tengo la experiencia con diseño gráfico y me pongo a pensar realmente si lo que estoy haciendo me está llevando al punto al que yo quiero, que realmente mi punto era emprender un negocio que funcionara. En ese momento estuve, sin mentirles, como 6 meses haciendo absolutamente nada. El error más común de los emprendedores jóvenes es que piensan que tenemos que tener una idea mágica para emprender. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, que tuvo la idea de crear Facebook, una plataforma de comunicación digital. O por ejemplo, la idea de Jeff Bezos de crear una tienda e-commerce. Son ejemplos, realmente no es la idea completa. Pero ese fue mi problema, pensar que iba a encontrar una idea de emprendimiento que me iba a dar la... Y yo estaba pensando y si diseño tal, y si me pongo a crear esta aplicación, y si creo esta red social y tal, y mi mente empezó a indagar con mentalidades y con ideas que realmente no tenían nada que ver. Fue una idea estúpida pensar que tendría una idea brillante, cuando lo que yo quería hacer o cuando mis ideas de emprendimiento eran ideas que requerían de dinero y experiencia en ventas, experiencia en finanzas, experiencia en otras cosas con lo que yo no tenía ni maldita idea de lo que estaba haciendo. Y pensar ese tipo de cosas fueron las que me empezaron a orillar a lo que hoy tengo, a mi agencia de marketing digital. Y es que pasó mucho tiempo para que yo pudiera entender realmente que lo que estaba haciendo, lo que estaba intentando hacer y lo que había pasado era pura experiencia para llevarme hasta este punto. Y aún puedo decirles que tener mi agencia en este momento es una experiencia, es una etapa que tengo que vivir porque más adelante, en unos cuantos meses, quizás todo esto es una preparación para el siguiente proyecto. Y esa es la mentalidad que en este momento tengo. Por ejemplo, la agencia que tengo en este momento, quizás toda la experiencia que estoy viviendo ahora es la única experiencia para mi siguiente proyecto. Y así fue como empecé a conseguir mis primeros clientes, con una simple lona que lo único que me dieron, más que ventas y beneficios económicos, me dieron experiencia. Experiencia que hoy agradezco muchísimo porque gracias a todos esos malos momentos, gracias a todas esas circunstancias tan penosas y vergonzosas que me tocó vivir con esos clientes que en este momento sé que no me van a estar viendo, pero perdónenme por la cagada que hice en ese momento. Me dieron muchísima experiencia para poder hablar mejor, para poder expresarme mejor, para poder comunicar mejor mis ideas. Me han ayudado muchísimo. Así que bueno, emprendedores digitales, espero que este video les haya ayudado un poco de reflexión para que piensen que todo lo que están haciendo en este momento no es más que nada por experiencia, para aprender y seguir aprendiendo en este mundo infinito del emprendimiento. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.